buenos días a todos. ¿Estamos listos? Bien, vamos haciendo. Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 19 de diciembre de 2012. Expediente 1135-2012. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Alianza para el Progreso contra las resoluciones 107-2012 J/OMPE y 152-2012-J/OMPE. Por el Partido Político Alianza para el Progreso concurre el abogado David Toso Arcaya. Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales no se ha acreditado abogado. Bien, señor letrado, tiene el uso de la palabra, 3 minutos, lo escuchamos. Señor presidente, señores magistrados, el motivo de mi presencia acá es apelar contra la resolución 152-2012, conforme ha señalado el señor relator. El argumento que nosotros hemos presentado es que esta resolución 152, que nos declara infundada la reconsideración presentada y deja vigente la resolución 107, por el cual se nos impone una multa por una supuesta transgresión al artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos, adolece de una serie de vicios que afectan el debido procedimiento, tanto en su forma como en su fondo. En cuanto a la forma, debo señalar que esta resolución tiene origen en el informe financiero que presentara el Partido Político de Alianza para el Progreso en el año 2011, abril de 2011 precisamente, y en virtud tal cual la OMPE, o la Gerencia de Fiscalización y Supervisión de Fondos Partidarios, a su entender determinó de que había una infracción al artículo 30. El hecho es que esta aseveración de la OMPE tuvo como corolario una resolución de fecha 25 de agosto, la resolución 160, ¿correcto? Pero, apelada esta resolución, el Jurado Nacional de Elecciones declaró nula tanto la resolución 130, la 160, como la resolución 197. O sea, las 3 resoluciones emitidas por la OMPE la declaró nula. Y, mediante resolución 815, le dio un plazo hasta el mes de junio para que tramitara, resolviera y notificara a mi representada la resolución que pudiera emitir la OMPE. El caso es que la OMPE, desconociendo abiertamente el plazo que le había dado el jurado, hizo su propia interpretación y no cumplió con lo que le ordenó el jurado. Notificó el día 2 de julio, correcto, es decir, fuera del plazo señalado. Justificación para ello, que la ley la autorizaba, es decir, la capacidad o la atribución que tiene el jurado para disponer un plazo extraordinario no le importó nada en absoluto, ¿correcto? Es evidente que si esto se dio, el acto de notificación es nulo, es ineficaz el acto administrativo que contiene, de acuerdo con el artículo 16 de la 27444, y además había prescrito la capacidad sancionadora de la OMPE. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la propia ley, el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos, señala que el plazo para emitir resolución es 8 meses, ¿correcto? ¿Y qué cosa es lo que hizo el jurado? Lo emitió después de 15 meses de que nosotros presentáramos el informe financiero y después de 10 meses y 27 días de presentado el descargo y fuera del plazo que le dio el jurado. Consecuentemente, esta resolución es nula, señores. Esto en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, ¿cuál es el sustento que tiene la OMPE? Dice, señor, ustedes han recibido una aportación en especie, ¿correcto? ¿Por qué? Porque supuestamente la Universidad César Vallejo hizo un contrato con RPP para publicidad y decidió darle parte de esa publicidad al Partido Alianza para el Progreso. Pero nosotros, como partido, jamás tuvimos ningún contrato ni con Alianza, ni con la Universidad César Vallejo, ni con RPP. Es más, ni siquiera el partido conoció de esta publicidad. ¿Qué dice la OMPE al respecto? No es necesario que conozcan. Esto no es un contrato, no tiene que haber aceptación. Es decir, para la OMPE, las normas relacionadas con el tema electoral, ¿no?, o con fondos partidarios, son la isla dentro de nuestro sistema jurídico. No tienen nada que ver con el Código Civil.
para ellos no existe el título preliminar del Código Civil, el artículo 9, que señala que el Código Civil se aplica supletoriamente. Para todos es evidente que si se trataba de una aportación, es un que se hace a través de un tercero, es un contrato a través de un tercero, donde hay un promitente, donde hay un estipulante y una persona que va a ser la beneficiaria, que en este caso sería APP. La propia norma señala que en este tipo de contratos tiene que haber aceptación. La Corte Suprema lo ha señalado en distintas casaciones, que tiene que haber aceptación de parte del tercero. Es más, la propia ley de partidos políticos señala que tiene que haber aceptación. Sin embargo, la OMP dice, no, no es necesario que haya aceptación, ¿no? Además, nos dice, ustedes no han probado suficientemente que ustedes no hayan tenido conocimiento. Le hemos adjuntado la propia carta de RPP que dice que jamás ha tenido nada que ver con nosotros, que nunca ha contratado con APP. Hemos adjuntado la carta de la Universidad de César Vallejo, donde también dice que tampoco jamás ha tenido ningún trato con Alianza para el Progreso con respecto a esta publicidad, ¿no? Hemos adjuntado una serie de documentaciones, pero sin embargo la OMP dice, no nos han probado suficientemente. Es decir, nos está invirtiendo la carga de la prueba, está exigiendo que el partido pruebe que no, en vez de ellos probar la aseveración que están dando. Correcto. Dicen, no es necesario aceptación. Sin embargo, el artículo 36, ¿no?, señala claramente, en caso de aportes de especie cuya valoración supere los 5 ITs, el documento de entrega y aceptación debe constar en firmas legalizadas del notario. Vaya concluyendo, señor abogado. Señor, para concluir, en cuanto a la forma, se ha acreditado que esta notificación es nula, que es ineficaz el acto administrativo y que la OMP ya no tenía capacidad, competencia para sancionar. En cuanto al fondo, está probado que si bien es cierto, hubo un aporte en especie que lo hizo la Universidad César Vallejo con RPP y que RPP lo ejecutó porque le convino, no porque iba a beneficiar a nosotros, nosotros jamás nos enteramos, jamás hubo aceptación. Entonces no podemos sancionar al partido por algo que desconocía y que está probado en autos, que jamás tuvo conocimiento de esa aportación. Está a lo largo del escrito de reconsideración y del escrito de apelación detallado cada uno de los puntos con los cuales, los medios probatorios con los cuales estamos probando que no hubo ningún conocimiento. No puede haber una responsabilidad objetiva, la propia norma lo señala. Yo le pido que concluya. Concluyo en este momento, señor. Por tal motivo, solicito a usted que se declare nula, se revoque la resolución en materia de impugnación y se emite una resolución con arreglo de derecho, dejando sin efecto la multa de referencia. ¿Preguntas, señores magistrados? Bien, vista la causa, queda el voto. Gracias, señor presidente. Permiso. Expediente 1491-2012. Recurso de apelación interpuesto por Raúl Arca Araníbar contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Surquillo de José Luis Guamaní González. Por su propio derecho concurre el abogado Raúl Arca Araníbar. Por el señor José Luis Guamaní González concurre el abogado Martín de Acevedo García. Bien, señor letrado, tiene el uso de la palabra. 3 minutos, lo escuchamos. Señor presidente, solicito que se declare la nulidad del acuerdo de consejo en vista de que se me ha privado de mi derecho fundamental y constitucional de no haber recibido el acuerdo de consejo respectivo. Sin embargo, señor, estaba por vencerse el plazo legal, tuve que interponer una apelación por vía notarial, en vía de que se me estaban conculcando mis derechos fundamentales. Resulta que el señor alcalde José Luis Guamaní mandó notificar el acuerdo de consejo a una persona fantasma que no aparece registrado en el Jurado Nacional, que no aparece registrado en la RENIEC. Señor, todas estas pruebas instrumentales yo las he acompañado a este Jurado Nacional de Elecciones en varios escritos. He acompañado la prueba instrumental que acredita que la prueba instrumental, el acuerdo de consejo, fue notificado a una persona fantasma, a una persona que no figura en la RENIEC. Ahora, vayamos al fondo del asunto, señor. ¿Por qué se me están conculcando estos derechos fundamentales? Porque, señor, el día 12 de mayo del año 2011, el alcalde de Surquillo, José Luis Guamaní González, en concierto de voluntades con su ex
regidora Ingrid María Alfaro Morales suscribió y firmó un contrato, el contrato de servicio 032-2011. Ese contrato, señor, es nulo. Ese contrato, señor, tiene un vicio procesal. Y ese contrato, señor, tenía un grave impedimento legal del Estado. Resulta que la ex regidora Ingrid Alfaro Morales era una regidora que lo representó al alcalde Guamaní durante el periodo municipal 2007 al 2010. O sea, era una regidora de la oposición política de la bancada del señor José Luis Guamaní González. En consecuencia, señor, aquí se ha manifestado un verdadero conflicto de intereses, porque esta ex regidora de Guamaní tuvo la osadía, señor, de presentar un documento falso en el concurso 02 y en el contrato 032 que firmó y suscribió el alcalde José Luis Guamaní. Ahora bien, señor, el alcalde Guamaní, para manifestar, señor, que tenía un conflicto de intereses con su ex regidora, jamás denunció este hecho criminal, señor, de la falsificación del documento público ante el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Mediante un delito de encubrimiento personal, un delito de encubrimiento del delito y un delito de omisión de denuncia, el alcalde José Luis Guamaní González blindó y protegió el contrato fraudulento 032. Mediante la comisión de estos delitos, señor, de encubrimiento personal y encubrimiento de delito, el alcalde José Luis Guamaní González sustrajo de la persecución penal a su ex regidora Ingrid María Alfaro Morales. En este extremo, señor, debo de manifestar que el alcalde Guamaní, de una manera audaz, ha comprometido seriamente a este honorable Jurado Nacional de Elecciones, porque él, en varios escritos, señor, él ha indicado, él ha confesado, señor, por primera vez ante el Jurado Nacional de Elecciones, que durante el concurso 032, la ex regidora suya había presentado un documento falso que implicaba, señor, presentar una denuncia por delito contra la fe pública, que el alcalde no lo hizo. Debo de remarcar, señor, que el alcalde de Surquillo, él es el representante legal de la municipalidad de Surquillo. En virtud de ello, señor, el alcalde José Luis Guamaní tenía la obligación de presentar… Vaya concluyendo. ¿Cómo no? Tenía la obligación de presentar una denuncia penal por delito contra la fe pública hace 2 años, señor. Esto es una sinvergüencería. Esto, señor, es una canallada que le han hecho al Estado peruano. Han sacado la suma de 90.900 soles, señor, para un pintado de postes a una empresa particular. Esto, señor, es un grave negociado. El Estado y la sociedad se desangran, señor, al conocer estos desgarradores testimonios. En conclusión, señor, para terminar, por favor, como premio, señor, como premio a la falsificadora de documentos, a su ex regidora, el alcalde José Luis Guamaní González la premió contratándola como su asesora municipal para ganar un sueldo de 5.000 soles. Señor, el día de ayer, en un documento de tamaño agigantado, he acompañado a este Jurado Nacional de Elecciones la prueba instrumental de que Guamaní, después de cometido el delito contra la fe pública, Guamaní la contrató a su ex regidora por la suma de 5.000 soles. Eso es todo. Muchas gracias. Igual tiempo, señor letrado. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, en efecto, viene aquí en apelación esta causa contra el acuerdo del Consejo que declaró infundada e improcedente la solicitud de vacancia del alcalde de Surquillo por 2 imputaciones que se hizo. La primera ya no lo mencionó, debe ser porque, en efecto, en primera instancia ante el Consejo ha quedado totalmente esclarecido la imputación de la causal de inasistencia por más de 3 sesiones consecutivas a la sesión de Consejo. Obra en el expediente y, por si acaso se lo menciona, el cuadro de asistencias de todo el 2011 y el 2012 hasta septiembre del 2012, donde se puede verificar que, en efecto, con un documento público firmado, sellado y certificado por la Secretaría General, el cuadro de asistencias a las sesiones del Consejo, con lo cual se desvirtúa esta imputación, porque en ningún momento se
verifica ahí la inasistencia por más de 3 sesiones consecutivas o 6 alternadas en el lazo de 3 meses. En segundo lugar, la segunda imputación versa sobre lo que ha desarrollado el señor abogado, en el sentido de que en efecto hubo una contratación con la ex regidora señora Alfaro, pero lo que no se precisa aquí es que esa contratación es producto de un proceso de contratación y un proceso de adjudicación que se llevó a cabo a través del Comité Especial Permanente que existe en toda entidad pública y en efecto también en la Municipalidad Distrital de Surquillo. Hecho el proceso, en efecto se llegó a otorgar la buena pro a este consorcio donde una de las personas jurídicas era representada por esta señora regidora, con el 20% de las acciones. En efecto, ella formaba parte de este consorcio y en ningún momento declaró que estaba impedida, perdón, al contrario, al llenar la declaración jurada declaró que no estaba impedida de contratar y consecuentemente el proceso siguió adelante. Al terminar y concluir dicho proceso, lo que queda en manos del alcalde, como en todo representante de una entidad pública, es la firma del contrato. Y el alcalde firmó el contrato porque así lo obliga la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, señor presidente, en el artículo 156 y en el reglamento de la Ley de Contrataciones también. Obliga al alcalde a que en efecto formalice el contrato una vez adjudicada la buena pro. Esto se llevó a cabo. Cuando se detecta esa irregularidad, con resolución de alcaldía número 17 del 2012, del 17 de septiembre de este año, se deja sin efecto, nulo este contrato de oficio y además se ordena en dicha resolución abrir proceso administrativo contra el comité, denunciarla a la regidora por haber hecho una declaración jurada falsa y en estos momentos ya se ha procesado a través de la Comisión de Procesos Sancionadores a los miembros de este comité y se ha quedado nulo el contrato, con lo cual se desvirtúa totalmente la causal de vacancia. Además, no hay ninguna prueba en el expediente relacionado con el artículo 63 y una probable imputación al alcalde que vincule a esta persona directamente con la persona de la regidora, por un lado, o que haya o existe un conflicto de intereses. La que contrató con la municipalidad es ella, la que debió probar y no hacer una declaración jurada falsa, en el sentido de no precisar que estaba impedida de contratar porque estaba dentro de los 6 meses de haber dejado de ser regidora y la ley dice que esta prohibición es hasta 1 año después de dejar de ser funcionaria de la entidad pública con la que se contrata. Eso ella no precisó, consecuentemente hizo incurrir en error también al comité de adjudicaciones. Está aprobado todo ello en el expediente, señor presidente, señores magistrados. Vaya concluyendo, vaya concluyendo. Sí, concluyo con esto, tratándome de acercar al tiempo que utilizó mi colega, pero concluyo con esto. Ustedes han dicho en sendas jurisprudencias, 179 de 2012, 123 del 2011 y 117 del 2011 también, que para que esto se cumpla tienen que concurrir 3 elementos conjuntamente: el elemento subjetivo, el elemento objetivo y sobre todo el conflicto de intereses. Ninguno de estos 3 elementos, de acuerdo con las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, se pruebe en este presente caso. Consecuentemente venimos a solicitar que se confirme el acuerdo de consejo con el cual se desestimó la solicitud de vacancia por estar infundada en las 2 imputaciones que se hizo al señor alcalde de la Municipalidad de Surquillo. Un minuto tiene, un minuto. Señores magistrados, lo que dice el señor abogado sorprende al Jurado Nacional de Elecciones y quiere arrastrarlos hacia un error que podría provocar un gran escándalo mediático nacional e internacional, porque la ex regidora Ingrid María Alfaro Morales es un estafador internacional y hay pruebas, señor, la Interpol la está buscando. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, señores, el alcalde Guamaní, al haberse enterado de que estaba procesado en un proceso de vacancia, 9 días después de que yo interpuse mi vacancia, él recién se anima a declarar la nulidad de oficio, que tampoco procede, señor. ¿Y sabe por qué? Porque aquí el perjudicado es el Estado. Se han robado, disculpe que diga esta expresión, se han robado los fondos del Estado, 90.900 soles, que no los han devuelto. Además, han dejado en el camino a una variedad de postores, a un número de postores, ¿no?, que han sido estafados en su buena fe. Entonces, en consecuencia, señores, el alcalde Guamaní, al verse con la soga al cuello, con esta vacancia, recién está
confesando sus graves delitos a este Jurado Nacional de Elecciones. Y para terminar, Concluya, señor, concluya. para 30 segundos. Señores, yo he pedido, hasta en 4 o 5 escritos últimamente en esta semana, al Jurado Nacional de Elecciones que dé una aplicación al artículo 3º del Código de Procedimientos Penales, que dice lo siguiente, que durante la sustanciación de un proceso civil apareciese los indicios razonables de la comisión de un delito perseguible de oficio, es la autoridad la que tiene que derivar estos documentos ante el Ministerio Público y formular la denuncia penal pertinente para que el Ministerio Público haga uso de sus atribuciones. Eso es todo, señor. Gracias. Bien. Señor presidente, 30 segundos. Igual tiempo, a ver. Por favor, gracias, muy amable, muy amable. Dos precisiones. En primer lugar, que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo General aplicable a este tipo de proceso, de concurso público, de proceso público para adjudicación, se ha procedido, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, a denunciar a esta ex regidora de la Municipalidad de Surquillo, la Procuraduría. Ese proceso está continuando y, como ya se ha dicho, también a través de un procedimiento administrativo sancionador se ha procedido también a sancionar al comité. Finalmente, como decíamos, no se ha tipificado, no se incumple la tipicidad en este caso concreto, señor presidente. Bien. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1519-2012. Recurso de apelación interpuesto por Sergio Sequeiros Peña con el acuerdo de consejo que declaró rechazar el pedido de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Digital de San Martín de Porres que ejerce Freddy Santos Ternero Corrales. Por el señor Sergio Sequeiros Peña concurre el abogado Rolando Humberto Cruz Ramírez. Por el señor Freddy Santos Ternero Corrales concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino. Bien. Señores abogados, vamos a escucharlos en ese orden. Tiene el uso de la palabra. 3 minutos, señor abogado, por favor. Señor presidente, señores miembros del Pleno. Los fundamentos que sustentan la apelación es en relación a que el acuerdo de consejo que rechaza el petitorio de vacancia es a todas luces irregular. Fue declarado el rechazo de la vacancia sin tener los documentos a la vista que supuestamente justificaban el cobro ilegal que había hecho el alcalde Freddy Ternero de las gratificaciones de julio y diciembre a mérito de los pactos y convenios. Más aún, este irregular acuerdo de consejo no señala ni precisa cuál es la causal a lo que se está pronunciando. Pero el fondo del asunto es, los fundamentos de la vacancia están plenamente acreditados. ¿Por qué? Debido a que los pactos y convenios solamente corresponde a los servidores que tienen derecho a sindicación, conforme lo establece la Constitución Política del Estado, las normas correspondientes, el Decreto Legislativo 276, está plenamente establecido que excluye al alcalde de todo tipo de beneficios o de estar incurso en todo tipo que derive algún pago, cobro o beneficio por pactos y convenios. En función de ello, tanto la resolución como la defensa técnica del alcalde sostienen temerariamente que no existe ningún tipo de irregularidad o ilegalidad en el cobro indebido que ha efectuado el alcalde Freddy Ternero. ¿A mérito de qué? Señalan que no está expresamente o taxativamente señalado como causal. A este respecto, significa que tanto ese acuerdo de consejo como la defensa técnica del alcalde Freddy Ternero están desconociendo el pronunciamiento que ya tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, de que en forma precisa se ha pronunciado de que todos aquellos alcaldes, funcionarios que reciban beneficios, gratificaciones derivados de los pactos y convenios han incurrido en la causal que está comprendida e integrada en el artículo 22, el inciso 9, concordante con el artículo 63 de la norma acotada. Pues bien, el otro argumento que señala, después que desconoce y da apariencia de legalidad de ese cobro, indica que se acoge o invoca una resolución del Jurado Nacional de Elecciones en un caso similar en el cual el alcalde devuelve el dinero cuando se percata de que era un cobro indebido. Pero no
no hace extensivo completamente el considerando. El considerando dice que al percatarse en forma inmediata dispone el cese y la devolución completa, la devolución íntegra. En este caso, un punto central de que ha existido no negligencia, ha existido dolo, voy a señalar, señor magistrado, que la defensa técnica y los documentos dicen: el alcalde Freddy Ternero, con fecha 29 de febrero del 2012, recepcionado con fecha 1 de marzo por el secretario general de la municipalidad, solicitó se le haga el descuento correspondiente de los montes percibidos por concepto de los pactos colectivos. Señor presidente, 29 de febrero. Sin embargo, al siguiente mes, los primeros días, en marzo del 2012, el señor alcalde firma una resolución de alcaldía aprobando que se le incluya, porque está expresamente señalado como se acompaña en el presupuesto analítico de personal, los pagos de gratificaciones a mérito de los pactos y convenios de julio y diciembre. Esta contradicción, señor presidente, demuestra claramente que su objetivo no era devolver, no era reconocer el ilícito que había cometido. Ahora, si bien es cierto, existen los pactos y convenios, que es ley entre las partes, está omitiendo también que en la ley de negociación colectiva, el artículo 42, el artículo 42 del texto único ordenado señala claramente, me permite en forma rápida, la convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a estas a las personas en cuyo nombre se celebró y a quien les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza. Ahora, si su argumento es de que los pactos y convenios tienen fuerza vinculante y fuerza de ley, también la misma norma que regula los pactos y convenios señala que no puede darse cabida a que se permitan unos pactos y convenios y acuerdos que contraríen, que transgredan y que violen normas constitucionales que establecen la prohibición de los cobros vía pactos colectivos de los funcionarios y en este caso del alcalde. Para concluir, concluya. Para concluir, señor presidente, si se quiere acoger a lo dispuesto por la resolución 671, de todo lo actuado en el expediente no aparece físicamente un solo trámite regular de que haya dispuesto el cese, no del 2012, del 2011 que ya cobró y del 2012 que está vigente. No hay un solo monto en el momento que tuvo conocimiento de forma inmediata de devolver. Se dio cuenta en febrero y lo devolvió en agosto. Y concluyendo, señor presidente, ha hecho cobro amparado en pactos y convenios cuando él como titular ha desconocido durante años estos pactos y convenios en la vía judicial, estando pendientes de resolverse, negando la validez de esos pactos y convenios, él ha cobrado ilegalmente estos beneficios. Sí. Igual tiempo, señor abogado. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado en representación de mi patrocinado, Freddy Santos Ternero Corrales, alcalde en ejercicio de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, aquí presente. La materia controvertida es establecer si mi patrocinado se encuentra en curso en la causal establecida en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sorprendentemente he escuchado algunos aspectos que no quisiera ahondarlos, pero al parecer se quiere convertir al Jurado Nacional de Elecciones en el Tribunal de la Inquisición, cuando más bien es el pilar de la democracia. Señor presidente, haciendo un análisis del artículo 63 en el tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución 755 de fecha 5 de mayo del 2006, en el caso de Buldibullo, hace una interpretación extensiva del artículo 63, colegiado integrado del año 2004-2008 por el magistrado Mendoza Ramírez, Peñaranda, Portugal,
Soto Ballenas, Vela Marquiño y Velarde Urdanibia. En el año 2007 emiten la resolución 229 de Utcubamba, en la cual en el punto 14 dice: en virtud de los considerandos anteriores, nos apartamos de la interpretación extensiva de la 755. Por la 755 del 2006, un alcalde había comprado un bien de su madre con dinero municipal. Y en su segunda parte dicen que van a presentar un proyecto de ley. ¿Qué pasa, señor presidente? El Jurado Nacional de Elecciones, consecuente con ello, el 21 de mayo del 2008 presenta el proyecto de ley ante el Congreso de la República, en la cual en el punto 1.2 dice: supuestos no comprendidos en el artículo 63, 1.3, la aplicación de las causales de vacancia están sujetas a los principios de legalidad y tipicidad que este abogado ha venido sosteniendo permanentemente ante este colegiado. Punto 2 romanos. Por medio de interpretación jurídica no puede establecerse nuevas causales de vacancia. Lo dice el Jurado Nacional de Elecciones presidido por el doctor Mendoza Ramírez, hoy elegido presidente de la Corte Suprema, y entrará en vigencia en el cargo el año 2 de enero del próximo año. Consecuente con lo que habían dicho en la resolución anterior. En el año 2008 se cambian los magistrados. Y en el año 2009, el colegiado conformado por los magistrados Sibin Hurtado, Minaya Calle y Velarde Urdanibia deciden hacer la interpretación nuevamente y se emite la resolución 393 del caso de Guarmey. Pero parten de un error. Considerando en fundamento 2, citan la resolución 229, cuando con la del año 2007, cuando la 229 se apartaban del criterio de interpretación y en consecuencia más bien debieron de haber citado la 775. Y en el caso de Guarmey se hace la ampliación extensiva. Se emite la resolución de Mainas, que es la que mejor desarrolla la interpretación, la 171, la resolución 236-2009 de Tumán y la resolución 254 de Caraballo. En las tres primeras resoluciones, el magistrado Ulises Montoya Alberti emitió su voto singular. En la resolución de Caraballo, el magistrado Velarde Urdanibia se aunó al voto del magistrado Ulises Montoya Alberti. Los pactos colectivos no son contratos. No lo dice este abogado, lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Mediante resolución 429 del año 2010 del Consejo Provincial de Mariscal Cáceres, donde se le atribuía al alcalde cobro por concepto de remuneración y bonificación por el Día del Trabajador, el Jurado Nacional de Elecciones, citando la resolución 236 de Tumán y el voto singular del doctor Ulises Montoya, dice que no es causal de vacancia. La resolución 770 de Aguas Verdes, número 770-2011, donde se le atribuía al alcalde bonificaciones por escolaridad y que no debería de haber cobrado por estos montos. Citan la resolución 171-2009 de Mainas, que es la que mejor hace la interpretación de los términos de contratos, y la 172. Vaya concluyendo, señor letrado. Termino, presidente. La resolución 217 de Huaraz, donde al alcalde se le atribuía plus por Navidad, canasta familiar, escolaridad, etcétera. El colegiado cita la resolución 755, la de Buldibullo, la inicial, y dice: no es causal de vacancia. Lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Sorprendentemente, después de los 30 días de haberse emitido la última resolución y faltando 2 meses para que se cambie, empiece el cambio de los nuevos magistrados, se emite la resolución 556 del caso de Gregorio Albarracín y nuevamente se decide hacer la interpretación del artículo 63, a 2 meses que los magistrados, que el colegiado iba a sufrir un cambio de magistrados. Señor Un minuto, letrado, presidente. concluya, tiene 1 minuto para concluir. Gracias, presidente. Y en esta se hace la interpretación de que los pactos colectivos sí están dentro de los alcances del artículo 63.
Pero como hemos visto, el propio doctor Mendoza Ramírez dice, vía interpretación no se pueden crear nuevas causales de vacancia. Y se emite la resolución 671, que vía recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva, se repone al alcalde de Gregorio Albarracín. Mi patrocinado administrativamente ha cumplido con todo lo establecido en esta resolución. No porque estemos admitiendo que hemos cometido un error, ni un delito, como se pretende decir, sino porque estamos cumpliendo lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso no quiere decir, señor presidente, dignos magistrados, y en esta nueva etapa del Jurado Nacional de Elecciones, que se tenga que analizar la causal de vacancia. Los pactos colectivos no son causal de vacancia. El pacta sunt servanda es la negociación bilateral entre la representación sindical y la representación del gobierno local. Si el Jurado Nacional de Elecciones quiere hacer estas interpretaciones, tiene su proyecto de ley en el Congreso de la República y esa redacción está en el proyecto del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, al no haberse modificado el artículo 63, señor presidente, por la estabilidad jurídica del Jurado Nacional de Elecciones, por la posibilidad que tenemos los abogados de venir a ejercer la profesión acá dignamente, con criterios claros, los pactos colectivos no son causal de vacancia. Por estas consideraciones, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a este colegiado a solicitar se sirva a confirmar el acuerdo de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, que rechaza el pedido de vacancia solicitado en contra de mi patrocinado. Gracias por su paciencia, señor presidente. ¿Algo nuevo, señor abogado? Sí. Nuevo. A ver, lo escuchamos, ¿ya? Lo escuchamos. Lo que ha omitido mencionar el colega es que también el Jurado Nacional de Elecciones considera la necesidad de un cambio jurisprudencial conforme a sus resoluciones que él mismo ha mencionado, la 556 y la 671, dentro de ellas, que no obstante recordarse que el colegiado electoral varíe su jurisprudencia o interpretaciones, deberá hacerlo mediante resolución debidamente razonada, y estando a que esa aplicación lo ha hecho el jurado, en lo cual establece que los cobros vía pactos colectivos son indebidos y causal de vacancia, debe prevalecer el acuerdo, lo que está aplicando y lo que ha variado la jurisprudencia el Pleno del Jurado Nacional. 30 segundos, presidente. 30 segundos. ¿Qué dice 63? Dos verbos rectores lo dijimos. No pueden contratar, rematar. ¿Qué cosa no pueden contratar? Obras, servicios públicos municipales, ni adquirir sus bienes en forma directa o por interpósita persona. El alcalde, los regidores. Principios de legalidad, principios de tipicidad. Gracias, señor presidente. Solicito se confirme el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia en contra de mi patrocinado. Preguntas, señores magistrados. Ninguna. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1233-2012. Recurso de apelación interpuesto por Fulgencio Saavedra Ferrer contra el acuerdo de consejo que declaró fundado el pedido de vacancia de su cargo de alcalde del Consejo Distrital de Tauripampa, provincia de Yauyos, departamento de Lima. Por el señor Fulgencio Saavedra Ferrer concurre el abogado Florencio Florián Mendoza Suyo. Por el señor Pedro Teófilo Escalante Napán concurre el abogado Guillermo Martín Díaz Palacios. Bien, señor letrado, lo escuchamos. Señor presidente y miembros de esta ilustre sala, vengo en representación del alcalde de Tauripampa, provincia de Yauyos, región Lima, quien interpuso recurso de apelación contra el acuerdo de consejo de fecha 18 de septiembre del 2012 que realizó en su ausencia del alcalde sin notificar y violando los derechos fundamentales del alcalde en proceso de solicitud de vacancia. Los hechos suceden de esta manera. En el mes de junio le solicitan la vacancia al señor alcalde ante el Jurado Nacional de Elecciones y se corre traslado del auto número 1. Quien recibe ese auto es el exgerente de la Municipalidad de Tauripampa, que renunció a su cargo y se prueben autos en el mes de marzo de 2012. El 6 de julio recibe esos autos
recibe todos los recaudos de la solicitud y los devuelve para el Jurado Nacional de Elecciones por Serpos Cañete, obra en autos. Pero ¿qué pasa? Serpos Cañete no remite al jurado cometiéndose un grave error. Las causales no sabemos. Posteriormente, los rumores siguen. Entonces, cuando el Jurado Nacional de Elecciones emite sendos oficios al gerente, el gerente real, el gerente que estuvo ejerciendo el cargo, en sucesivas contestaciones y absoluciones, explica claramente que no ha recibido ningún auto ni los recaudos para notificar de acuerdo a ley al alcalde en proceso de vacancia. Sucede que el 17 de septiembre del presente año, vía llamada telefónica, el gerente se entera de que en el Serpos Cañete hay documentos para la municipalidad, va y recoge y firma el cargo, 17 de septiembre. El día 19 de septiembre y 20 de septiembre notifica de acuerdo a ley a todos los integrantes del Consejo sobre este auto. Y el mismo día, para abreviar, notifica a todos los regidores, y al señor alcalde, con fecha 19 y 20, les notifica citando a una sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre. Ese día se iba a llevar a cabo resolver la vacancia, la solicitud de vacancia del alcalde. Pero ¿qué sucede? Violando el debido proceso un día antes, o sea, el 18 de septiembre, violando todas las normas, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que permite a los regidores convocar a sesión de consejo, tiene un procedimiento, pero ese procedimiento no lo realizó el primer regidor y convoca entre gallos y medianoche a una sesión extraordinaria para el día 18. Irónicamente, el señor alcalde su cargo fue declarado vacante el día 18, cuando recién el día 19 le habían notificado de acuerdo a ley. Es una violación flagrante contra el debido proceso. ¿Y qué pasa el día 27 de septiembre? No concurre el teniente alcalde y sus 4 regidores que están coludidos en este hecho. No concurre. El señor alcalde, ahí está, obra en actas, realizó las anotaciones correspondientes y comunicó al jurado. Todo está en el jurado de elecciones. Ahora, yendo al fondo del proceso, solicitan la vacancia presumiblemente por haber cometido un acto de nepotismo. El acto de nepotismo se prueba con actas de nacimiento donde se prueba el entroncamiento entre la autoridad y el familiar que prohíbe la ley. En el expediente no habrá ningún documento, ningún acta de nacimiento que prueba ese hecho. Vaya concluyendo. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito que se declare fundado el recurso de apelación, reformando, revocar ese acuerdo de consejo y declarar improcedente el acuerdo de consejo de fecha 18 por violación del debido proceso. Muchas gracias. Bien. Señor abogado, póngase de pie y lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente y señores magistrados. Muchas veces los alcaldes, y es una práctica común que conoce plenamente el colegiado, que cuando un alcalde se ve realmente incurso en una causal de vacancia, recurren a una serie de actos vedados con el solo fin de dilatar y de entorpecer el trámite que conlleve finalmente a su destitución. Se trata de un caso, efectivamente, como lo dijo mi colega que me ha antecedido el uso de la palabra, establecido por la causal de nepotismo. Cabe invocar que para mejor resolver el trámite seguido para haber arribado al acta de sesión extraordinaria de fecha 18 de septiembre,
se encuentra plasmado, señor presidente y señores magistrados, en el expediente 838, que es acumulativo a este expediente 1233, que es con referencia ya al recurso de apelación. Es decir, el trámite donde no se afecta en ninguna de las formas al debido proceso, ni muchas veces, ni tampoco se le afecta su situación de defensa al alcalde, se encuentra, como lo repito, plasmado en el expediente 838. Es decir, ha sido válidamente notificado para el acta de sesión extraordinaria de fecha 18 de septiembre a través de la Secretaría General o trámite documentario de la propia municipalidad. También resulta bastante curioso que se diga de que, yo no lo entiendo sinceramente, que un gerente municipal o un exgerente municipal, como lo dijo, recibe la documentación. ¿Cómo un exgerente municipal va a recibir la documentación en el mes de junio, pero resultó que renunció en el mes de marzo? Entonces, una vez más, podemos contemplar la situación, yo diría hasta un punto ilegal o recursiva de parte del alcalde, de recurrir a estos hechos vedados con el solo hecho de dilatar la causal en la cual realmente está en curso. Sobre el tema de fondo, señor presidente, para terminar, podemos observar que efectivamente, si bien es cierto, no constan las partidas de nacimiento, porque los alcaldes no van a entregar la partida de nacimiento, el alcalde jamás lo va a entregar, pero sin embargo, contamos con las fichas de RENIEC. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la entidad que está a cargo de la identidad de las personas. La ficha registral que obra en autos prueba de manera indubitable el entroncamiento familiar que existe entre don Fulgencio Saavedra Ferrer y su sobrino Lorenzo Tadeo Saavedra, es decir, es el hijo de su hermana, Estelita Saavedra Ferrer. Carga de la prueba. El alcalde no ha contradecido durante toda la prosecución del proceso, ni siquiera en su descargo, no ha formulado ninguna tacha al respecto. Es decir, ya hay un tácito reconocimiento que efectivamente se encuentra incurso en tal causal. Por estas puntuales consideraciones, señor presidente y señores magistrados, esta defensa solicita que se confirme el acuerdo de consejo de fecha 18 de septiembre. Señor presidente. Breve, señor abogado, breve. Muy breve. En el último escrito que presenta el alcalde que apela, expresamente manifiesta que en autos no obra ninguna prueba ni partida de nacimiento que pruebe el entroncamiento de la comisión del delito de nepotismo. Eso es todo. Señor abogado, una pregunta. ¿Usted cree que las fichas de RENIEC pueden reemplazar a las partidas de nacimiento para acreditar el entroncamiento entre las partes? Y argumento legal. Señor presidente, mire, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, usted mejor que yo lo conoce, está, aparte que es una entidad del sistema electoral, está a cargo de la identidad de los ciudadanos. Entonces, la pregunta es concreta, ¿no? La pregunta es concreta. ¿Pueden reemplazar esas fichas a las partidas de nacimiento u otros tipos de partidas? A mi entender, y para claro que sí, por el solo hecho de que, como repito, ¿no? RENIEC está a cargo de la identidad de las personas. Este es un documento público, de acuerdo al artículo 235 claro. del Código Procesal Civil. O sea, tiene plena validez, contiene datos que corresponden a una persona, a un ciudadano. Por lo tanto, lo que pasa es que en la práctica, señor presidente, el Jurado Nacional de Elecciones jamás va a poder resolver actos de nepotismo cuando los alcaldes, de una forma vedada... La pregunta, no otro alegato. Así es. Expediente 1527-2012. Recurso de apelación interpuesto por Máximo Delgado Loaiza contra el acuerdo de consejo que declaró rechazar el pedido de vacancia contra Santiago Wilca Durán, regidor del Consejo Distrital de Santiago, provincia y departamento del Cusco. Por el señor Máximo Delgado Loaiza concurre el abogado Yunder Labra Gorrales. Por el señor Wilber Wilca Durán concurre el abogado Jorge Luis Candia Samayoa. Bien, señor letrados, a ver, escuchamos al abogado de la parte que trae el recurso. 3 minutos, señor letrado. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores miembros de este colegiado,
con el único escudo que es nuestra Constitución Política del Estado peruano, tengo a bien realizar y sustentar el presente recurso de apelación solicitado por mi patrocinado contra el acuerdo que rechaza la vacancia del regidor Wilber Wilca Durán de la Municipalidad Distrital de Santiago, provincia y departamento del Cusco. En mérito a lo siguiente, señor presidente, de la presente solicitud que mi patrocinado ha solicitado la vacancia contra el regidor Wilber Wilca Durán, pues dicha autoridad en cuestión ha incurrido en la causal de nepotismo al haber ejercido injerencia indirecta para que se contrate a su hermano Edwin Wilca Durán con la finalidad de que éste labore en el plan nutricional articulado en dicha municipalidad, sin que por lo menos dicha autoridad en cuestión se haya opuesto a dicha contratación. Al respecto, la ley número 26.771 en su artículo primero y su reglamento número 021-2000 PCM, modificado por el decreto supremo número 017-2002 PCM, en su artículo 2 señalan que está totalmente prohibido que los funcionarios, sea alcalde o regidor, contraten o designen a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad o por razón de matrimonio o por motivos de injerencia directa o indirecta, pues dicha conducta del regidor en cuestión ha violado la ley que ha sido transgredida por el regidor, por lo que debe ser vacado. En ese entender, señor presidente, de este jurado, al respecto existe reiterada jurisprudencia que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual ha establecido 3 aspectos primordiales para que pueda ser vacado por esta causal de nepotismo dicha autoridad. Primero, la existencia de una relación de parentesco, pues conforme se acredita y hemos demostrado en el presente expediente que efectivamente el regidor Wilber Wilca Durán es hermano del trabajador Edwin Wilca Durán, conforme se acredita con el certificado de inscripción mediante la RENIET y las partidas de nacimiento adjuntados al presente expediente. Como segundo requisito para que se pueda vacar por la causal de nepotismo, de la misma forma el Jurado Nacional ha establecido que el pariente haya sido incorporado mediante un contrato. Al respecto, dentro del expediente, de la misma forma se tiene aparejado y se encuentra fojas 12 y siguientes, el contrato de locación de servicios celebrado con el hermano del regidor Edwin Wilca Durán y la Municipalidad Distrital de Santiago del Departamento del Cusco en fecha 31 de octubre del año 2011. Asimismo, se ha acompañado y se encuentra aparejado en el presente expediente la orden de servicio y mucho más aún el comprobante de pago en el que el hermano del regidor en cuestión se ha beneficiado económicamente y ha cobrado la suma de 2.000 nuevos soles en fecha 28 de diciembre del 2011. Vaya concluyendo, señor abogado. Para concluir, y como tercer requisito, de la misma forma el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que haya injerencia directa o indirecta. Al respecto debo señalar que efectivamente el señor regidor en cuestión, autoridad, pues ha sido, mediante acuerdo de Consejo Municipal, ha sido designado como presidente del desarrollo social, en el cual ha solicitado al gerente municipal del distrito de Santiago a que se le contrate a su hermano, motivo por el cual la defensa y mi patrocinado solicita se declare fundada el presente recurso de apelación presentado por mi patrocinado contra el acuerdo de consejo que rechaza la vacancia. Reformándola, solicitamos se declare la vacancia del regidor en cuestión. Muchísimas gracias. Señor letrado, póngase de pie, lo escuchamos. Distinguido señor presidente, señores magistrados, previamente, antes de realizar el informe oral,
tengo a bien de llegar a presentar ante vuestro honorable despacho una cuestión previa. En mérito a que el presente expediente de solicitud de vacancia por la causal de nepotismo ha llegado a derivar o ha dado lugar a la existencia de 3 expedientes. Únicamente ha llegado a vuestras manos 2 expedientes, más el expediente respecto de la queja asignado con el número J-2012-01441, en donde nosotros presentamos las fotocopias legalizadas de los documentos y también hacemos constar ante su despacho que ha habido irregularidades en este proceso administrativo de vacancia, no han sido aparejados al mismo. Por tal razón, sus señorías, pido de que este expediente, el 2012-01441 de queja, tenga que ser anexado al principal. Señor presidente, ¿por qué nosotros decimos de que mi patrocinado, el señor Wilber Wilca Durán, no ha cometido la falta de nepotismo? Por las siguientes consideraciones. En primer término, mi patrocinado, en fecha 11 de octubre del 2011, mediante este documento que tenemos acá a la vista, dirigido al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de la provincia y departamento del Cusco, peticiona conjuntamente que otro regidor, que tengan que ser el jefe de personal, que tenga que alcanzarle la lista del conjunto de los trabajadores que laboraban en dicha comuna a la fecha 11 de octubre del 2011, que tengan los apellidos de los regidores en señal, antes mencionados, con el objeto y con el fin de que no se produzca la figura del nepotismo. Se estaba advirtiendo de que no sea la Municipalidad de Santiago la que, como en el caso de Autos, pretenda realizar la creación con documentos falsos y legalice posteriormente la figura de un nepotismo. Posteriormente, el 25 de noviembre del 2011, tal como se puede apreciar de la última parte de este documento que obra en el expediente principal, mi patrocinado, al enterarse de que su hermano prestaba o estaba realizando un trabajo de divulgación, y no así como el señor abogado ha mentido al honorable y supremo, a vuestras autoridades, cuando ha referido la mañana y el día de hoy que dijo de que el señor, su hermano de mi patrocinado, había elaborado en el plan articulado nutricional. Una gran mentira que ha realizado y ha dicho el día de hoy, que se encuentra registrado y grabado, porque el hermano de mi patrocinado, que tuvo un contrato de locación de servicios acorde al Código Civil, nunca, jamás trabajó en el ámbito, dentro del ámbito de la Municipalidad Distrital de Santiago. A ello se agrega de que el trabajo temporal de 15 días por el que se le contrató lo realizó para poder difundir propaganda a favor de la municipalidad en el horario de 1 hora que tenía en un canal de televisión en la ciudad del Cusco y de lunes a viernes. Estos 2 documentos, señor presidente, señores magistrados, acreditan fehacientemente que mi patrocinado desde un primer momento ha llegado siempre a oponerse a la contratación, ya sea de su hermano o de otros familiares, y que han sido ingresados por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Santiago. De esta manera se llega a desvirtuar la injerencia que ha referido el colega, la injerencia que haya podido tener mi patrocinado para la contratación de sus familiares. Y también el colega de la defensa no ha acreditado con prueba alguna que de manera fehaciente tenga que demostrar la injerencia de mi patrocinado. Concluya su alegato, abogado. Sí, permítame, por favor. O sea, no ha llegado a demostrar, porque ¿qué es lo que sucede, sus señorías? Estos hechos han sido desvirtuados, o sea, no hay una prueba fehaciente. A ello tengo que acotar algo más, de que los documentos que han llegado a presentar para poder llegar a llevar adelante la vacancia son completamente falsos y en el momento actual son materia de investigación por ante la Fiscalía de Cusco. El ejemplo más claro está dado en que el primer documento que emite la Gerencia de Desarrollo Social es de fecha 2 de noviembre, ojo, 2 de noviembre, y el documento que llega a contratar al regidor o al hermano del regidor es de 27 de octubre, es decir, 5 días antes el señor gerente ya era divino, como lo señala en la parte del documento correspondiente, que le iba a decir su inferior que tenía y debía de contratar a su hermano. Estos aspectos conllevan a que nosotros tengamos que plantear
y pedir de que tenga que confirmarse el acuerdo municipal en el cual ha rechazado de pleno de que tenga que vacarse a mi patrocinado, el regidor Wilber Wilca Durán, porque prácticamente se está realizando la misma con documentos que han sido adulterados y que yo estoy señalando en el momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores. ¿Algo nuevo, señor abogado? El tiempo es valioso. Solamente para dar a conocer, señor presidente, debo manifestar que existe el informe número 235 aparejado en el expediente, en el cual, pues, el gerente de Desarrollo Social, Ezequiel Quispe Guargua, solicita al gerente de la municipalidad, Marco Antonio Mamani Cabrera, con la finalidad de que se le contrate a su hermano del regidor en cuestión, Edwin Wilca Durán. Y no conforme señala el colega, el documento es de fecha 26 de octubre, no es de 2 de noviembre de 2011. Muchísimas gracias. Correcto. ¿Una pregunta? Vista la causa, queda el voto. Señor presidente. Ya terminé. Igual derecho. Terminó la audiencia. Terminó la audiencia. Expediente 1533-2012. Recurso de apelación interpuesto por Margarito Evaristo López Fernández contra el acuerdo de consejo que declaró infundado el pedido de vacancia contra Gregorio Fausto Silvestre Sánchez, alcalde del Consejo Provincial de Siguas. Por el señor Margarito Evaristo López Fernández concurre el abogado Luis Eduardo Aro Reyes. Doña Maribel Viera Bernuy, no acreditado abogado. Por el señor Gregorio Fausto Silvestre Sánchez concurre el abogado Jaime Roberto Figueroa Alvarado. Bien, señor abogado, lo escuchamos. Señor presidente, cuestión previa. Señor presidente, he ingresado un escrito en horas de la mañana solicitando se tenga por no presentado el pedido del uso de la palabra. Había cuenta que la parte apelante ha solicitado recién el día de ayer. No obstante, en la notificación que se nos ha hecho llegar con días previos, se nos indicó que teníamos que presentar con 2 días de anticipación. Conforme así lo indica además la resolución expedida en el expediente 34 del año 2010, que establece como regla general que el plazo para solicitar el uso de la palabra es de 2 días, señor presidente. Vamos a escuchar para que no se tenga esto como recorte de derecho de defensa. Tiene el uso de la palabra, continúe. Señor, para precisar respecto al tema. Sí. Utilice su tiempo, señor letrado. Señor presidente, señores miembros de este colegiado. Es materia de impugnación, señor presidente, el acuerdo de Consejo 105 del 2012, de fecha 22 de octubre del presente año, que declara improcedente la vacancia del alcalde Gregorio Fausto Silvestre Sánchez en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Siguas. Señor presidente, sobre el fondo del tema, está probado en auto, señor, que con fecha marzo del año 2011, el señor alcalde, de manera personal, sin una solicitud de promedio, también de forma interesada, arbitraria y dolosa, ha procedido a firmar el convenio de cooperación interinstitucional con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la región Ancash y el Centro de Formación Profesional de Huaraz. El objeto, señor, de este convenio dice textualmente: impulsar, fomentar y desarrollar programas estratégicos de capacitación, contribuyendo en generar capital humano a fin de promover el empleo y autoempleo entre la población rural y urbano marginal de la provincia de Siguas. Pero resulta, señor presidente, que lejos de cumplir con el espíritu de este convenio, el señor alcalde procede a seleccionar a los beneficiarios de este convenio y allí procede a otorgar este beneficio de capacitación a 2 familiares directos, a sus sobrinos por parte de su hermano, el señor Gumercindo Leonor Silvestre Sánchez, y los jóvenes, bueno, en este caso, a favor de sus sobrinos, David y Gil Silvestre Albújar.
Ello, señor, está totalmente probado y acreditado en autos. Es más, este hecho inclusive está confirmado y está aceptado por el mismo alcalde en su escrito de descargos antes que se realice la sesión de consejo para ver su vacancia. Pero también está totalmente corroborado y sustentado, señor presidente, que en mérito a ese convenio, la municipalidad tenía que aportar como contraparte del mismo el pago de la inscripción, el pago de la alimentación, el pago del mantenimiento local y el pago de la expedición de los certificados o de los diplomas. Este hecho también, señor presidente, está totalmente acreditado en autos, por cuanto el supervisor de una de las partes firmantes de este convenio, el CENFOR, ha expedido un informe correspondiente dejando constar este hecho y estos pagos. Asimismo, señor, ha adjuntado también los recibos de cada uno de estos pagos, realizados desde marzo hasta diciembre del año próximo pasado. Pero ¿qué resulta? El señor alcalde, para contradecir ello, reúne a los padres de familia, les hace firmar una acta y reúne a los beneficiarios de este programa, les hace firmar sendas declaraciones juradas, sosteniendo que ellos, los beneficiarios de este programa, cada uno ha corrido con los gastos con su propio peculio. Vaya concluyendo. Pero ello, señor presidente, creo que estoy en el término legal, señor presidente. Falta de un minuto. Ello está totalmente en contraposición con el mismo objeto del convenio. Si el convenio ha sido para capacitar a la población en extrema pobreza o rural o urbano marginal de la población, entonces, ¿cómo podría aparecer luego que los señores, en contraposición a la obligación de este convenio, salen o resultan pagando pues los gastos que rogaba esta capacitación? Esto, señor, demuestra una sola cosa, que el señor alcalde ha reunido a sus funcionarios y han comenzado a elaborar documentos falsos para tratar de inducir a errar a este órgano jurisdiccional. Ello, señor, está aprobado y acreditado con una denuncia penal que se ha efectuado ante la Fiscalía Provincial Penal Mixta de Sihuas por la comisión de falsificación de delito y el delito de falsedad genérica. En conclusión, señor presidente, está acreditado los 3 requisitos que exige la jurisprudencia sobre el caso para la procedencia de esta vacancia. En conclusión, señor, siendo el representante legal y el obligado a cautelar los recursos y los intereses de la comuna, este señor, incumpliendo ello, ha atentado contra los recursos del municipio y del Estado. Por ello, señor, solicito que, teniendo en consideración y en mérito a los documentos y a la exposición, a los argumentos de mi exposición, solicito que se declare fundado este recurso y, revocando el anterior acuerdo, se proceda a declarar la vacancia de este mal burgomaestre de Sihuas. Muy bien. Igual tiempo, señor abogado. Le agradezco, señor presidente. Señores vocales, estoy en representación del señor Gregorio Fausto Silvestre Sánchez, alcalde en ejercicio de la Municipalidad Provincial de Sihuas. El hecho controvertido, en efecto, gira de que la suscripción del convenio ha sido para favorecer a los sobrinos del señor alcalde, conforme le ha señalado. Y esto está dentro del marco normativo del artículo 23.9 de la Ley Orgánica, cuyo fundamento normativo es el artículo 63, restricciones de contratación. No obstante, a modo de preámbulo, quisiera indicar lo siguiente. Sihuas es una de las 20 provincias del departamento de Ancash y, conforme lo señala el portal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, es una de las provincias con extrema pobreza. Entonces, ¿qué duda cabe si la gestión del alcalde es promover el desarrollo social, económico, educativo, formativo, en base al parámetro de las políticas nacionales de desarrollo integral de cada sociedad? En ese sentido, sí es cierto que mi patrocinado ha suscrito el convenio de cooperación, pero hay que entender que este convenio ha sido suscrito entre 2 entidades. La Dirección Regional de Trabajo, con sede en la ciudad de Huaraz, por un lado, y por otro lado,
la Municipalidad de Siguas. No obstante, conforme le ha señalado el abogado del solicitante de la vacancia, tal parece que ellos están presentando los medios probatorios en partes. Había cuenta, bajo el mismo informe que ha señalado del supervisor del CENFOR, existe otro informe ampliatorio, que es el informe 112 del 2012, en la que se señala taxativamente, expresamente lo indica el supervisor, que dichos pagos han sido efectuados por cada uno de los beneficiarios. Siendo así, la pregunta es, ¿existe afectación del patrimonio de la municipalidad? Cuando el supervisor lo ha indicado, y lo hemos adjuntado, señores miembros del colegiado, y lo hemos presentado el día de hoy, para que se pueda calificar oportunamente. Por otro lado, estamos dentro de la restricción de contratación y el objeto es el contrato. No obstante, la discusión versa sobre un convenio. Tal parece que no nos estamos empapando bien. Ya este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado al respecto. Y aquí tengo una de ellas incluso. En la municipalidad de Machu Picchu, en el caso, no recuerdo el número muy bien, hace poco que se vio con el doctor Bayón Landa, se establece que la contratación, aun cuando este convenio sea calificado como contrato, que la contratación de esta naturaleza va a ser un contrato indeterminado. O sea, los beneficiarios no se van a conocer, como en efecto ha ocurrido. El alcalde ha suscrito el convenio y el desarrollo de su ejecución, que es meramente administrativo, ha correspondido en una doble etapa, conforme está acreditado en auto, señor presidente. A ver, ¿cuántos jóvenes se capacitaron en este programa? 9 personas, señor. 9 personas. Así es. ¿Es cierto que se formó una comisión especial para implementar este acuerdo? Es totalmente falso, señor. Lo que presenta el señor alcalde son diversos documentos, por ejemplo, esta resolución de alcaldía donde supuestamente hubo una comisión especial encargada de la publicación. ¿Cuánto se pagó por cada joven capacitado? Bueno, aquí ¿Hay pruebas? Sí, doctor. Justo todo obra en autos. Ya, la pregunta es concreta. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, vista la causa que... Ya, gracias, doctor. Expediente 1535-2012. Recurso de apelación interpuesto por Joel Ali Quirós Vázquez contra el acuerdo de consejo que declaró desestimar la solicitud de vacancia contra Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones, alcalde del Consejo Provincial de Chepén. Por el señor Joel Ali Quirós Vázquez concurre el abogado Raúl Castro Poma. Por el señor Ofronio Wilfredo Quesquén concurre el abogado Fermín Electo Valdivieso Villena. Bien, señor letrados, vamos a escuchar el informe del señor letrado que patrocina la parte que trae el recurso. 3 minutos, señor abogado. Señor presidente, señores miembros del jurado, el domicilio residencial del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chepén, Departamento de la Libertad, señor Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones, está establecido en la calle San Pedro, número 495 de la provincia de Chepén, Departamento de la Libertad, conforme se aprecia del certificado de inscripción expedido por el RENIEC. Pero es el caso que al otorgar la escritura pública de Poder Especial de fecha 03 de julio del 2012, extendida ante la Notaría Pública de la ciudad de Chepén, el referido alcalde cambia su domicilio al jirón Alfonso Ugarte, número 337 de la provincia de Tumbes, del departamento de Tumbes. Este cambio no es casual, señor presidente, señores miembros del jurado, sino ha sido efectuado en forma personal, consciente y voluntaria.
incurriéndose de esta manera en la causal de vacancia del cargo de alcalde de la Municipalidad de Chepén. El artículo 22, numeral 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades expresamente establece que el cargo de alcalde se declara vacante por cambio del domicilio fuera de la jurisdicción municipal. Precisamente, el alcalde de Chepén, al señalar su domicilio, al cambiar su domicilio, en la ciudad de Tumbes, ha incurrido en la causal de vacancia. En consecuencia, estando fundamentado y estando demostrado haber incurrido en la causal de vacancia el alcalde Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones, a este honorable jurado solicito se sirva declarar la vacancia del cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Chepén. Gracias. Escuchamos. Igual tiempo, breve, el hecho es concreto, así que no hay tanto chamullo. Antes que nada, muy buenos días, señores magistrados de ese excelentísimo ente electoral. Vamos a ser precisos porque no se requiere de mayor razonamiento jurídico para concluir de que la causal de vacancia no tiene sustento y de que la solicitud presenta oscuridad, incongruencia y malicia. En el extremo de que la misma solicitud de vacancia que obra en ese expediente administrativo que ustedes tienen a la vista es una solicitud oscura, maliciosamente planteada, al fundamentarlo en un artículo incompleto, señores magistrados. El fundado artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, citado por mi colega en el inciso 5, si bien es cierto, sí señala como causal de vacancia, en efecto, el cambio de domicilio, pero es el mismo artículo, y de repente el colega se olvidó de leerlo completo, o su código estaba fallado, o su ley orgánica estaba fallada, pero en la parte final, fíjense, señala claramente este artículo 22 que no será causal de vacancia la fijación o señalamiento de más de un domicilio siempre que uno de ellos persista o se mantenga dentro de la circunscripción o jurisdicción donde se ejerce el cargo. En efecto, señores magistrados, pues resulta falso que mi patrocinado, el doctor Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones, actual alcalde de la provincia de Chepén, haya perdido su domicilio o haya variado su domicilio. Una pregunta que me antecedo a la pregunta que los magistrados me puedan hacer. ¿Acaso con una escritura de poder o una escritura pública donde se otorga un poder, se puede variar el domicilio? O sea, ¿para qué está pintada la RENIEC? La RENIEC es la institución, como Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, donde se registran los datos de una persona, de un ciudadano peruano. En la RENIEC está señalado su domicilio de mi patrocinado dentro de la jurisdicción de Chepén. Como gracias, y le agradezco al colega, él bien claro lo ha señalado, que la ficha RENIEC recabada por este ente electoral en su oportunidad, se puede apreciar de que mi patrocinado mantiene domicilio en la calle San Pedro de la provincia de Chepén, de la jurisdicción de esa provincia. Más aún, señor magistrado, para concluir, por favor. En la solicitud de vacancia, en la sesión de consejo, la misma que está revestida por demás de validez y por lo tanto no acarrea nulidad y deberá ser confirmada por ese ente electoral, en esa sesión se alcanzaron pruebas en el uso de la defensa, que es un derecho internacional reconocido, que no solamente es alegar en tu nombre, sino ofrecer prueba de descargo. Estas pruebas son las siguientes, con las que traemos abajo la acusación o el pedido de vacancia. En primer lugar, un informe de opinión legal de la oficina o de la gerencia de asesoría legal de esa municipalidad donde mi patrocinado ejerce el cargo, el mismo que en su opinión resuelve rechazar el pedido de vacancia en mérito ¿a qué? A los siguientes fundamentos jurídicos que también los hacemos propios. Artículo 35 del Código Civil, que señala la posibilidad de que un ciudadano puede ejercer la pluralidad de domicilios. Asimismo, el mismo cuerpo legal ha reconocido que está por demás entendido que un funcionario público tiene domicilio donde ejerce el cargo. Más aún, la ficha RENIEC, que alcanzamos en su oportunidad y que también fue recabada por ese ente
electoral, donde se señala el domicilio en la jurisdicción de Chepén, de mi patrocinado. Y referente a la escritura pública, para aclarar, en primer lugar, repito, por una escritura pública no se varía un domicilio. En segundo lugar, esa escritura pública que por error se señaló que estaba de tránsito en la provincia de Chepén, ya ha sido aclarada, señores magistrados. Es una prueba que ya obra en ese expediente. Hay una escritura pública de aclaración, siendo un acto jurídico unilateral que otorga mi patrocinado, mi mismo patrocinado lo ha aclarado y a la fecha ese poder ya se corrigió y se retiró la expresión de tránsito en la provincia de Chepén. Entonces, no queda ningún vacío, ninguna duda, señores magistrados. Más quiero también señalar como prueba una constancia domiciliaria que practica la municipalidad donde ejerce el cargo de mi patrocinado. Y por último, señor magistrado, para concluir, y por último, una certificación domiciliaria practicada por la misma notario donde por error se consignó que estaba de tránsito en Chepén. Así que todo está clarísimo, mi patrocinado, pese a haber señalado, como es su derecho según el artículo 35, tener pluralidad de domicilios, pese a haber señalado más de uno, sigue manteniendo a la fecha como vigente su domicilio en la provincia de Chepén por las pruebas alcanzadas. Por eso, considerándonos y por las pruebas aportadas, y ya que el apelante no ha podido alcanzar nueva prueba, solicitamos de que se confirme el acto jurídico administrativo contenido en la sesión de consejo de fecha 15 de octubre de la Municipalidad Provincial de Chepén y por lo tanto se rechace la solicitud de vacancia por resultar la misma deleznable y carente de todo asidero legal. Muchísimas gracias. Algo nuevo, señor letrado, el tema es claro. Señor presidente, quiero ser preciso. A ver, preciso. La provincia de Tumbes no está comprendida como la jurisdicción municipal de Chepén, es totalmente diferente. Segundo, con respecto a la aclaración que refiere mi colega, no es otra cosa, sino corrobora realmente el cambio del domicilio del alcalde. Gracias, señor presidente. Para terminar, para hacer mi derecho de redúplica, por favor. Señores magistrados, bueno, solamente para terminar, creo que el colega tiene sus códigos incompletos. No reconoce que el artículo 35 del Código Civil reconoce la pluralidad de domicilios y por lo tanto él puede señalar o tener más de un domicilio. Y asimismo, el mismo artículo que él ha citado como fundamento de su pedido de vacancia, que es el artículo 22 de la Ley Orgánica, es completo, no es fragmentado, es completo. Y el mismo artículo completo señala que no hay causal de vacancia, cuando de todos los domicilios señalados, por lo menos uno es de la jurisdicción donde se ejerce el cargo. Lo que hemos probado en este expediente que tienen a la vista y en esta audiencia con las pruebas que citamos y que ya existen en ese expediente administrativo. Por lo tanto, no existe causal de vacancia. Muchísimas gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, el expediente 1539-2012 se ha dejado sin efecto a la vista de la causa en razón del auto número 1, señor. Expediente 1548-2012. Recurso de apelación interpuesto por Santo Manuel Vegaso Valencia contra el acuerdo de consejo que declaró infundado el recurso de reconsideración contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Luis Butrón Castillo, alcalde del Consejo Provincial de Puno. El señor Santo Manuel Vegaso Valencia no ha acreditado abogado. Por el señor Luis Butrón Castillo concurre el abogado Fernando Manuel Cirilo Rodríguez. Señor presidente, el señor Butrón Castillo ha solicitado el uso de la palabra sobre cuestiones de hecho. ¿Qué caso es? ¿Qué número es? Señor. ¿El número 10? El número 9, señor. Fernando Manuel Cirilo Rodríguez. Cirilo Rodríguez. ¿Su Fernando nombre es? Fernando Manuel Cirilo Rodríguez, el abogado. Ah. Mi apellido paterno es Cirilo, señor presidente. ¿Abogado de quién es usted? Del señor alcalde Luis Butrón Castillo. ¿Y hay pedido sobre cuestiones de hecho? Sobre cuestiones de hecho, señor. ¿Quién ha pedido? El señor Luis Butrón Castillo, señor. A ver. Vamos a escuchar el informe de hecho. Breve, señor. ¿Qué cargo tiene usted? Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Muy buenos días. En el tiempo que se me concede, voy a referirme únicamente a los hechos relacionados con la causal de vacancia en la que se me acusa de haber incurrido,
Primero, intervención del recurrente en el procedimiento de negociación colectiva. Los procedimientos de negociación colectiva se iniciaron… Señor alcalde, si es sobre hechos, usted expóngalos, pero tiene que leerlos, porque no tenemos sabemos qué tiempo, ¿no? Perfecto. Relate los hechos. Muchas gracias. Ya tiene su abogado que le hará su cuestión. La negociación colectiva es iniciada por la solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad por mesa de partes. Se forma una comisión paritaria y los acuerdos de esta comisión paritaria son subidos a la sesión de consejo, la que es aprobada, en la cual yo presido para poder públicamente, para que puedan darle sus trámites. Y la aplicación de esto se ordena al Ejecutivo a través de la gerencia municipal, la gerencia de administración y la oficina de presupuesto y planificación, su aplicación. En referente a los hechos concretos ejecutados en el recurrente respecto a la problemática expuesta en la resolución 556 del Jurado Nacional, debo de manifestar que el 6 de julio del presente año, yo solicito, al tener conocimiento de lo expresado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Gregorio Albarracín, a la gerencia de administración pueda ellos proceder a la revisión de la aplicación del acuerdo de Consejo 33, en la cual se fija desde el 2011 la remuneración única del alcalde y las dietas de los regidores. En ese entender, la subgerencia de personal me hace una liquidación del monto que debo devolver y en procedimientos formales por caja he depositado antes de que haya alguna solicitud de vacancia de mi persona. Y cuando llega a la sesión de consejo, antes de la sesión extraordinaria de consejo también me dicen que hay una liquidación adicional de 880 igualmente. Y antes de la sesión extraordinaria, la totalidad del 100% yo había devuelto, en aplicación de los considerados que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 671-2012 del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Señor letrado. Señor presidente, señores magistrados de este Tribunal Electoral. En efecto, en primer lugar, hago mía, la suscribo íntegramente la defensa que ha ejercido esta mañana el abogado del señor alcalde del Consejo Distrital de San Martín de Porres, de Lima, en tanto que el supuesto hecho es el mismo. En segundo lugar, quiero decir que, parafraseando a la frase de nuestro abogado en el Tribunal de la Haya que tenemos en el diferendo marítimo con Chile, que la solicitud de vacancia presentada por el vacantista en realidad hace sufrir el derecho, por dos razones, ¿no? La primera y la principal es que soslaya absolutamente la existencia y el carácter vinculante de la resolución 671 de 2012 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por el alcalde del Consejo Distrital, Gregorio Albarracín, de Tacna. Y segundo, señor, porque pretende encajar o subsumir la imputación en el supuesto previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, no obstante que, como muy bien lo ha explicado el abogado de la defensa del Consejo Distrital de San Martín, no se subsume por cuestiones de principio de legalidad. Señores magistrados, en el caso de Gregorio Albarracín, si bien es cierto que la defensa disiente de la resolución 556 de 2012, a través del cual el jurado varía de postura jurisprudencial, interpretando extensivamente el artículo 63, sin embargo, esta misma resolución introduce una excepción a la causal de vacancia conforme a su propia interpretación, que sería de que la autoridad que haya hecho un cobro indebido de los beneficios de carácter remunerativo a través de convenios colectivos haya regularizado oportunamente y devuelto el íntegro de los cobros indebidos. Precisando, señor, que en el caso de Gregorio Albarracín, el alcalde sometido a vacancia hizo la devolución entre la resolución que lo vacaba y su recurso extraordinario. El razonamiento del jurado, al resolver el recurso extraordinario, fue que efectivamente, habiéndose acreditado que el alcalde había solicitado la suspensión de los pagos indebidos y devuelto íntegramente los montos
percibidos, se debería rechazar la vacancia. Mi patrocinado, como muy bien lo he explicado, se encuentra en el mismo supuesto de hecho. Es más, solicitó la suspensión de los pagos y pagó o devolvió los dineros indebidamente percibidos un mes antes en que se produjera la solicitud de vacancia. En consecuencia, señores magistrados, la defensa solicita que se confirme el acuerdo de consejo que declara infundada el recurso de reconsideración interpuesta en contra del acuerdo de consejo que rechaza la vacancia. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1529-2012. Recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Patti Cauna contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Jaime Valencia Ampuero, alcalde del Consejo Provincial de Hilo. El señor Miguel Ángel Patti Cauna no ha acreditado abogado. El señor Jaime Antonio Valencia Ampuero tampoco ha acreditado abogado. Vista la causa, queda el voto. No hay más causa que llamar, señor presidente. Bien, el auto público ha terminado. Se levanta la sesión, pueden retirarse, señores. Thank you.